Vamos a empezar, hermanos, con la palabra de Dios. Si gustan acompañarme a Marcos capítulo 12, vamos a leer del versículo 13 al versículo 17. Como hemos estado viendo en esta serie del libro de Marcos, vamos a leer primero el pasaje y después vamos a estar viendo versículo por versículo qué es lo que nos habla. Y el día de hoy es un tema muy bueno porque habla acerca de los impuestos. Nosotros conocemos muy bien lo que son los impuestos. Todos escuchamos que en la televisión hay mucha controversia cada vez que hay una propuesta de ley para aumentar algún impuesto. Nunca baja, nunca vemos que nos descuenten algún impuesto, siempre es más. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad donde se rige por gobiernos, donde es necesario como ciudadano aportar, tenemos derechos y obligaciones. Y vamos a ver cómo los fariseos intentan atrapar a Jesús con esta pregunta acerca de que si en el reino de Dios, los que somos parte del reino de Dios, debemos pagarle tributo o impuestos a un gobierno civil terrenal. Si somos de un reino celestial, debemos nosotros pagar tributo a un reino terrenal. Es la pregunta que se le hace. Si me gusta acompañar, dice el versículo 13: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Vamos a orar, hermanos, y ahorita vamos a ver con más claridad qué es lo que Jesús les hablaba y por qué lo hacía de esa manera. Señor Jesucristo, en este día pedimos que a través del estudio de tu palabra tú hables a nuestras vidas, Señor. Tú conoces cada una de las cosas con las que batallamos, nuestras luchas, tentaciones, nuestras pruebas, y sabemos que tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Señor. Te pedimos que el día de hoy tu Espíritu Santo escudriñe nuestro corazón y nuestra mente, y podamos hoy salir con un conocimiento nuevo de tu palabra, Señor, y sobre todo con todo el deseo de ponerla por obra, de obedecerte, Señor, de vivir en comunión contigo, Señor, en una manera santa que te honra a ti. Te pido por mis hermanos, Señor, te pido que podamos aprender de ti y salgamos de este lugar, Padre, con un corazón cambiado. Pedimos todo esto en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Entonces la pregunta es acerca del tributo, acerca de los impuestos. ¿Y cómo nos daría gusto si dijera Jesús: no paguen impuestos? Imagínese todo lo que le cobran a usted, todo lo que cada vez que va a la gasolinera, cada vez que va al supermercado, cada una de las compras que usted hace, siempre tiene que fijarse en los impuestos. Recuerdo el año pasado fuimos a la tienda con Iker y recuerdo que Gerardo le dio $10 a los niños para comprar algo. Y iba Iker y Leana y Chomi y todos veían el precio de las cosas y luego tenían que calcular para ver si les iba a alcanzar con sus $10, porque tenían que calcular los impuestos. Decían: son tanto del artículo más los impuestos, ¿me va a alcanzar o no? Y desde chiquitos ya todos están pensando: ¿me va a alcanzar o no? Y ya siendo adultos, entre más crecemos, más nos damos cuenta que muchas veces el impuesto se lo cobran en todas partes. Por ejemplo, en México la gasolina y todo 16%, es mucho dinero. Y cada rato está subiendo y todos nos quejamos. Esto para mí yo lo vi de una manera muy clara hace ya muchos años en Sonora. La gente no quería pagar la tenencia porque había dicho el gobernador que si ganaba no la iba a cobrar, y ganó y la seguían cobrando. Y muchos no querían pagarla, otros que sí, o muchos que hoy en día piensan: no, el presidente municipal o el gobierno estatal es muy malo, es un gobierno corrupto, ¿por qué le voy a dar mi dinero a ese gobierno si es un gobierno malo, o van a mal utilizar estos fondos que vamos a dar? Mejor no voy a pagar los impuestos o la tenencia o las placas del carro para que no tengan dinero para malgastarlo, porque es una injusticia lo que están haciendo. Muchas veces como creyentes decimos: bueno,
Tengo todo el derecho. ¿Por qué? Porque ellos son injustos, son corruptos, son malos, y Dios, yo sé que Dios no está de acuerdo con cómo ellos gastan su dinero o lo que hacen. Pero aquí vemos muy claramente la respuesta de Jesús acerca de los impuestos y sobre todo de la manera en la que se lo están haciendo. Si nos fijamos en el primer versículo, nos dice que le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Les recordaba la semana pasada que a partir de estos pasajes del capítulo 12 están buscando maneras de hacer caer a Jesús. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha enviado? ¿Por qué? Porque querían cambiar la opinión pública de Jesús. Toda la gente apoyaba con Jesús, estaba con él. Tal vez por los milagros que hacía, tal vez porque les daba de comer. Sabemos que eso era la motivación de algunos de sus seguidores. Otros porque realmente habían creído que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios para salvar al mundo. Pero había muchos que creían en él porque lo consideraban como hoy en día una buena persona, un buen maestro que daba buenas enseñanzas. Y los fariseos, como hemos visto en cada uno de los pasajes hasta el día de hoy, cada vez que hablaba Jesús, ellos endurecían su corazón, no se quebrantaban, huían de él, se alejaban porque no podían escuchar las palabras que Jesús les hablaba. En vez de quebrantarse y estar en arrepentimiento ante este hombre que reconocían como el Hijo de Dios, ellos se ponían más duros y lo odiaban y buscaban ocasión para matarle. Y aquí envían a estos hombres con una pregunta para ver si hacían caer a Jesús. Que diga una cosa mala para que todos pudieran estar en su contra y tener una excusa para arrestarlo, apedrearlo o de alguna manera quitarlo del camino. Le envían a estos hombres y estos hombres venían con esta gran pregunta: ¿debemos pagar nuestros impuestos? ¿Debemos nosotros, los hombres terrenales, pagar este tributo? Y lo más importante es el contexto en el que se dice. ¿Por qué? Recordemos la historia de Israel en el momento en el que se encontraban. Ellos estaban siendo oprimidos por el Imperio Romano. Ellos cada vez que pagaban sus impuestos no lo estaban pagando en el templo únicamente como la ley de Moisés lo establecía, sino que también debían pagarle a sus opresores romanos. Y había varios grupos de judíos que ellos se rehusaban a pagarle a este gobierno romano corrupto. Entre ellos estaban los celotes, que vendrían siendo un grupo extremista judío que decía: no, los romanos son el enemigo, no podemos asociarnos con ellos, no podemos trabajar para ellos, ni mucho menos apoyarles económicamente dándoles nuestros impuestos. La injusticia con la que ellos obran no merece que yo los apoye con mi dinero, así como muchas personas hoy en día también ven a sus gobiernos. Y vamos a ver el versículo 14. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributos a César o no? ¿Daremos o no daremos? La manera en la que se le acercan a Jesús es exactamente como lo hicieron en el pasaje anterior. Y llegan con bonitas palabras. Oh, gran maestro, que tienes buenas palabras y sabiduría y hablas con verdad. Intentaron llegar de esa manera con Jesús, de alguna manera intentando apelar a su bondad. Pero ¿qué es lo que vemos en el siguiente versículo? Dice: mas él, percibiendo la hipocresía de ellos. Jesús sabía por qué estaban ahí. Jesús conocía la intención de su corazón y el motivo detrás de la pregunta. Así como nosotros, hermanos, cuando venimos ante Jesús también: Señor Jesús, ¿quieres que yo pague los impuestos? Es mucho dinero. Yo sé que tú eres muy bueno y quieres lo mejor para mi vida, y yo sé que soy tu hijo. Hermanos, Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestras intenciones. Es mejor ser sinceros y auténticos con Él. Señor, yo no quiero pagar los impuestos.
Es mucho dinero, soy bien codo, ayúdame a cambiar. Ayúdame, Señor. Quiero hacer lo que es correcto ante tus ojos. Pero estos hombres se acercaban con palabras muy bonitas, intentando tentar a Jesús. Pero Jesús todo lo sabe, hermano. Dios conoce cada una de las cosas de nuestra vida, cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras intenciones, y no lo vamos a sorprender. No hay cosa que usted le pueda traer a Él que lo vaya a sorprender. Él conocía el corazón de ellos y los ve de una manera hipócrita y les pregunta: ¿por qué me tentáis? Y algunos al leer este pasaje pueden decir: oye, Jesús, está medio difícil acercarnos a Él. No, hermanos. Él conoce el corazón de las personas y no era la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la última vez que lo iban a intentar hacer caer en cuanto a las palabras que Él hablaba. Él sabía que se acercaban a Él con este motivo, que había muchísimos judíos que no querían pagarle sus impuestos al imperio romano. Pero desde que ellos habían sido conquistados por ese imperio, tenían que pagar. Y de hecho ellos pagaban más de lo que nosotros pagamos hoy en día. Solamente para darle una idea de cuál era este impuesto al que se referían. Bueno, los judíos que estaban bajo el territorio romano debían pagar 10% del grano y 20% de todo el vino y el fruto de sus siembras cada año. 10% de todo el grano y 20% del fruto y vino. Además de eso, tenían que pagar un impuesto sobre la renta que era 1% sobre todos los ingresos de las personas. Y además de eso, había un tercer impuesto que debían pagar todos los hombres de 12 a 65 años y las mujeres de 14 a 65, y era un denario, que era el sueldo, el trabajo de ellos de un día, del trabajador. Entonces todas las personas tenían que pagar algún impuesto, no había manera en la que podrían excusarse de este impuesto. Si recordamos la historia de Zaqueo, la razón por la que la gente no quería a Zaqueo era porque en ese tiempo el imperio romano permitía que hubiera hombres que venían y decían: bueno, miren, romanos, aquí en este lugar hay 1000 personas y sacando la cuenta le van a deber a ustedes tanto dinero en sus impuestos. Yo se los pago, pero yo me voy a encargar de cobrarle a estas personas sus impuestos. Y lo que hacían estos cobradores es de que ellos tenían una ganancia porque cobraban más de lo que debían a las personas, y por eso eran odiados, porque eran judíos que le cobraban más a la gente que lo que debían para ganar ellos su porcentaje de ganancia, y porque estaban trabajando con los romanos. Y es por eso esta pregunta que es muy capciosa: ¿daremos o no daremos? ¿Apoyaremos a este gobierno corrupto y malvado y opresor? ¿O nos vamos a abstener de hacerlo? Y recordemos, si Jesús dice que sí, que le paguen el impuesto que deben a los romanos, la gente se le va a echar encima a Jesús porque dirán: está trabajando con los romanos. Y si Jesús dice: no, no paguen su impuesto, ¿qué va a pasar? Los romanos van a venir por Jesús y van a recogerlo y se lo van a llevar. ¿Por qué? Porque está causando conflictos en el pueblo, civiles, de que está levantando a personas diciéndoles: no les paguen sus impuestos a los romanos. Es por eso que se encontraba Jesús aparentemente entre la espada y la pared. ¿Qué va a decir? ¿Si daremos el impuesto a los romanos o no lo vamos a dar? Entonces, si él estaba de acuerdo en pagar este tributo, Jesús negaría su apoyo a los judíos, o negaría básicamente la soberanía de Dios sobre el pueblo de Israel, diciendo: hay un imperio más grande que es el imperio romano. Y si les dice: no lo paguen, iba a ser encarcelado por los romanos. Entonces casi podemos ver aquí cómo sentían los fariseos que ya habían atrapado a Jesús con esta buena pregunta. Ellos pensaban que tal vez ya lo tenían en la encrucijada, no podía responder algo en lo que no se iba a meter en problemas. Tal vez ellos se sentían satisfechos con la pregunta que habían hecho. Y realmente, hermanos, es una buena pregunta. Y están las escrituras para dejarnos el aprendizaje a nosotros hasta el día de hoy. ¿Debe el creyente obedecer con las leyes civiles y pagar sus impuestos?
o por ser de un reino celestial, un reino eterno, el reino de Dios, ya no somos ciudadanos aquí en la tierra y debo excusarme de pagar mis impuestos. Yo conozco a muy buenos predicadores que han estado en la cárcel por no pagar sus impuestos porque ellos lo ven como un robo. Ellos lo consideran robo. Y aquí en Estados Unidos es un tema de mucha controversia cada vez que se habla de los taxes, los impuestos. ¿Debo o no pagarles? Pero independientemente de su nacionalidad, nosotros somos hijos de Dios. Creemos en la palabra de Dios en la Biblia como la máxima autoridad de nuestras vidas. Y hoy podemos aprender lo que habla la Biblia acerca de que si debo o no pagar lo que me corresponde ante el gobierno civil. Vamos a ver cómo Jesús responde a esta pregunta. Ya leímos el versículo 15, la primera parte. Vamos a seguir leyéndolo. Dice: traedme la moneda para que la vea. Ellos le trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Cosas muy importantes, hermanos, que debemos ver aquí en este pasaje. Primeramente, Jesús, después de decirle: ¿por qué me tentáis? ¿Por qué vienen a traerme estas preguntas sin la intención verdadera? Pide que se le traiga esta moneda. Y Jesús, al ver la inscripción, Jesús miraba en esta moneda la cabeza del César, que en ese momento era Tiberias, el emperador romano. Recordemos que en aquellos tiempos el emperador no era solamente una figura política, como nosotros vemos a Joe Biden, o a Barack Obama, o Donald Trump, o López Obrador. Nosotros los vemos como hombres que fueron elegidos democráticamente para representar al país, y en 4 años se van a quitar y va a venir otro. Pero en aquellos tiempos el emperador era un dios en la tierra. Era un dios. No era un hombre tal como nosotros, era un dios. Y la inscripción que estaba en esa moneda era la moneda que Jesús pide, es la moneda con la que se debería de pagar ese impuesto. Y al ver esa moneda no solamente es un candidato, un político, una figura pública, sino que es la figura de un ídolo, de un dios. Y Jesús les dice: ¿de quién es la inscripción? En el denario, en la moneda que estamos viendo. Y ellos contestan: de César. Era el divino. César es la abreviación para Augusto Divino, que significaba el Dios del Imperio Romano. Entonces Jesús mira esta moneda y viendo que los romanos lo miraban al César como el sacerdote supremo de todo el reino romano, Jesús no les dice: no usen esas monedas porque tienen la cara de una persona. O no les dice: desháganse de esa moneda y no la toquen porque está maldita con la cara de un ídolo falso. Salud. Jesús no les dice que estén en desobediencia civil por la inscripción en la moneda. Jesús sostenía la moneda y él sabía quién era el gobernador, quién era el emperador, quién era el César, pero también sabía que pronto pasaría. Él sabía también que los romanos serían aquellos que más adelante, al fin de esa semana, lo iban a arrestar y lo iban a crucificar. Él sabía lo que representaba el Imperio Romano, sabía cómo oprimían a las personas. Ellos sabían de la crueldad con la que ellos obraban. Los romanos son los que inventaron la tortura de la crucifixión, entre muchos otros métodos de tortura para sus enemigos. Los romanos fue un imperio que duró 400 años, donde oprimieron de una manera increíble a todos los reinos y países y naciones que conquistaron. Y aún así Jesús les dice: páguenle a ellos sus impuestos. Nosotros no vivimos bajo un gobierno opresor que nos quita nuestras libertades de expresión o de libertad para reunirnos o de compartir nuestra fe. En aquellos momentos, sí. Si decían que había otro Dios, recordemos qué va a suceder al fin de esa semana cuando a Jesús
lo empiezan a mofar, se ríen de él, se burlan de él diciendo, este es el rey de los judíos. Porque ellos eran un reino tan opresor que no se podía levantar otra persona diciendo, él es el rey, porque era ejecutado. Y aún así nuestros gobiernos, nosotros nos quejamos de que hicieron una calle y desviaron tantos fondos que nunca la terminaron. Empezaron la banqueta y quedó a medias y por lo tanto no voy a pagar mi tenencia o mis impuestos o lo que debo pagar, porque los impuestos son un robo. Hermanos, y Jesús, con el imperio más opresor, malvado que hubo en toda la historia que podemos recordar, aún a ellos Jesús les dice, páguenle los impuestos, dad a César lo que es del César. Nosotros, ¿qué excusa tenemos para no hacerlo ante nuestras autoridades? Es nuestra responsabilidad civil. Jesús preguntó de quién es la inscripción y la imagen, básicamente diciendo, reconocen la autoridad civil. ¿De quién provienen estas monedas? Si estamos obligados a pagar impuestos por vivir en este país y que por los impuestos que paguemos tengamos buenas calles y que se recoja la basura y que haya alumbrado público y que tengan bomberos y policías y ambulancias y que tengan los servicios públicos que haya como parques y agua potable y drenaje, ¿cuál es el problema, hermanos? Tal vez el problema no sea a quién le estamos pagando los impuestos, sino sea el problema en nuestro corazón, de que no queremos desprendernos de una cantidad de dinero. Entonces, Jesús dice, dad a César lo que es del César. Si tomamos nosotros ventajas de todo lo que el gobierno ofrece, hermanos, especialmente si estamos recibiendo estampillas y apoyo para la renta y celular gratis y Medicare y todos los otros programas del gobierno, hoy en nuestro contexto, aquí en Arizona, la iglesia de nosotros, ¿cuál es mi excusa para no querer pagar impuestos? Tal vez por nosotros no haya ningún problema, pero yo le aseguro que en su caminar en Cristo se encontrará personas que van a decirle, es un robo, no debemos pagar impuestos. Pero yo quiero recordarles que es nuestra responsabilidad civil hacerlo, y más cuando estamos obteniendo algún beneficio de parte del gobierno. Por ejemplo, la escuela gratuita para sus hijos. Eso es un servicio que ofrece el gobierno gratuitamente. Que pase un camión escolar a recogerlos. Ese es también un servicio público que ofrece el gobierno. Que haya bibliotecas disponibles para ir a tener libros, bancos de alimento. Todo eso son servicios públicos que el gobierno utiliza los impuestos de la gente para operar. Entonces no estoy diciendo que el gobierno es 100% bueno, no, también tienen sus buenas desvíos de fondos y corrupción y todo lo demás, pero nuevamente es nuestra responsabilidad pagar nuestros impuestos. Y vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 13, versículos 6 a 7, donde también habla Pablo acerca de la relación del creyente con los gobiernos terrenales. Romanos 13 del 6 al 7. Dice lo siguiente, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Pablo en el capítulo 13, hablando específicamente acerca de la relación del creyente con el gobierno, dice, si debemos impuestos, hay que pagar nuestros impuestos. Y en México es el SAT, todos le sacan la vuelta al SAT o a la aduana o las diferentes entidades, la Hacienda. Aquí en Estados Unidos es el IRS, y todos saben que el IRS es un servicio que nadie le puede ganar. De hecho, en México me ha tocado escuchar que Secretaría de Hacienda, hasta la Cruz Roja le ha quitado ambulancias por no pagar sus impuestos. Aquí en Estados Unidos igual, el IRS es la máxima autoridad que puede confiscar bienes por hacer o no hacer. Entonces,
Nuevamente, Pablo nos recuerda y nos dice que nosotros también debemos pagar nuestros tributos, impuestos a nuestros servidores públicos. ¿Por qué? Porque toda la autoridad es puesta por Dios. Y así como en la iglesia tenemos líderes que Dios ha puesto para el beneficio de la iglesia, también Dios pone a todas las autoridades. Dios es el que permite que estén candidatos buenos o malos, hombres buenos o malos, para a veces oprimir al pueblo como castigo y juicio de Dios y condenación, así como líderes buenos por la buena voluntad de Dios. Entonces, vemos lo que dice Romanos 13. Entonces podemos ver que aquí Dios, Jesús no solamente nos habla acerca de nuestra responsabilidad con nuestras autoridades civiles, sino la segunda parte del versículo 17 dice: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que nosotros nos imaginamos, hermanos, cuando habla acerca de dar a Dios lo que es de Dios? ¿Qué es lo que le pertenece a Dios? ¿Qué parte de mi vida? Si al gobierno de aquí, de Arizona y de la ciudad de Mesa, debo una obligación como ciudadano, ¿qué es lo que le debo yo a Dios? ¿Qué es lo que yo le puedo dar? ¿O qué es lo que Dios espera de mí? Amor. ¿Qué más, hermanos? Compasión. Sí es. Lealtad, obediencia, sumisión. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Entonces, vemos cómo es importante, y estaba haciendo ahorita hincapié acerca de nuestra responsabilidad con los gobiernos civiles. Ahora imagínense nuestra responsabilidad con un reino eterno, con nuestro Padre Celestial, que no tiene principio ni fin, que la Biblia nos habla, que es el Señor de señores, Rey de reyes, que no hay nadie como Él, que es el dador de la vida, que va a ser nuestro juez en la eternidad. Un día regresará por su iglesia y que todo lo que existe es por Él y para Él. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante nuestro Padre Celestial? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Es importante cumplir con lo terrenal, pero es más importante, hermanos, dar a Dios lo que le pertenece a Dios. Jesús dice: esta moneda, ¿a quién le pertenece? Respondieron: al César, porque la imagen de él estaba grabada en esa moneda. Ahora nosotros deberíamos darnos nosotros mismos también a Dios, porque nos fuimos sellados por su Espíritu Santo, fuimos regenerados, cambió nuestro corazón, dándonos un corazón de carne cuando era un corazón de piedra, dándonos fe cuando no podíamos creer, mostrándonos el camino para la salvación cuando estábamos completamente perdidos. Le pertenecemos, somos de Él. Él dio su vida en la cruz del Calvario, derramando su sangre para comprarnos a un gran precio. El precio de cruz, nos dice la palabra de Dios. Eso fue lo que le costamos para que hoy nosotros podamos ser sellados por su Espíritu Santo, para que hoy podamos decir que le pertenecemos. Estábamos completamente perdidos y Él nos halló. Él vino a nuestro encuentro. Él nos llamó para salvación, nos santificó y nos ha dado su gloria, todo por su misericordia y su amor hacia nuestras vidas. Hoy le pertenecemos. Y así como una imagen tenía una foto de un hombre y debían entregarle esa moneda a él, nosotros hoy tenemos la imagen de Dios grabada en nosotros. Dar una moneda a nuestro gobierno terrenal, pero darle nuestra vida completa a Dios en todas las áreas de mi vida. Si al gobierno aquí le debemos un impuesto, ¿cuánto nosotros no le debemos a Dios? Para que cada una de nuestras áreas de nuestra vida, en lo intelectual, en lo emocional, en mis anhelos, en las metas, en los deseos que yo tenga, en mi salud, en mis fuerzas, en mis debilidades, en mis flaquezas, en cada una de las cosas que componen mi vida, yo pueda honrar a Dios. Él es el único que realmente merece vivir para Él. Hermanos, aquí la gente nos decepciona, la gente nos defrauda. Su pareja, sus padres, sus hijos, sus amigos, todos vamos a terminar decepcionados en algún momento de nuestra relación, excepto con Dios.
Él nunca nos decepciona. Es más, cada vez que pensamos en nuestra maldad y cómo Él ha sido bueno con nosotros, que nuestra angustia, que nos arrodillamos y clamamos a Él responde. Que nuestra rebeldía, Él ha sido bueno con nosotros, eso nos quebranta al ver que nosotros le hemos fallado, pero Él se ha mantenido fiel. Él se ha mantenido bueno con nosotros. Él es el único al que merecemos nosotros vivir nuestra vida para Él. Para nadie más. ¿Qué han hecho los demás por usted? ¿Acaso alguien puede quitarle a usted su pecado, su angustia? ¿Puede alguien quitarle la depresión, los malos pensamientos, cambiar su corazón, darle una manera nueva de pensar y abrirle el camino a la vida eterna? ¿Quién? No podemos hacerlo ni por nosotros mismos. No puedo ni cambiar mi mala manera de pensar. No puedo ni empezar a levantarme temprano. Batallo para bajar de peso. Batallo para ir al gimnasio. Batallo para hacer las cosas que más deseo. ¿Cómo podré yo ayudar a alguien más? Es por eso que Dios, dándole a Él lo que a Él le pertenece, viviendo para Él, es la única manera que podemos honrarle, la única manera en que nosotros podemos vivir en plenitud, completamente contentos en todas las áreas de nuestra vida, gozosos en lo financiero porque tenemos lo necesario que Dios ha provisto, contento en mi autoestima porque yo sé quién soy ante los ojos de Dios, contento y agradecido por cada día porque sé lo que Él ha hecho por mí y lo que está haciendo al día de hoy y lo que su palabra me dice que Él seguirá haciendo. Puedo estar confiado en Él, libre de preocupaciones, porque yo sé que Él es soberano, que Él hace lo que a Él le place y todo para su voluntad. Que Él es el que cuida a mis hijos, a mis padres, que Él es el que me provee de trabajo. La seguridad financiera no se encuentra en su cuenta de banco ni en las inversiones que ha hecho a largo plazo. Se encuentra en confiar en que Dios es mi proveedor. La salud no provienen de las multivitaminas que me tomo en la mañana. Provienen de un Dios que es bueno conmigo. Cuando podemos confiar en Él en cada una de las áreas de mi vida y estar agradecidos con Él, puedo darme cuenta que puedo ser feliz. No tengo por qué angustiarme. Su paz llena mi corazón. Y cuando veo las noticias no me preocupo ni me angustio porque yo sé que Dios está en control. Que en la historia humana han pasado catástrofes y fenómenos y guerras y han pasado enfermedades, pero Dios sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. En Él yo encuentro estabilidad y yo sé que si aquí en esta tierra sufro y muero, estaré con Él por la eternidad. Esta es una seguridad que nadie le puede dar, ni su pareja, ni su hijo, ni sus padres, ni su mejor amigo. ¿Y cuántas veces hemos sido decepcionados, traicionados, incluso lastimados por aquellas personas que nosotros más apreciamos? Pero con Dios eso no sucede, hermanos. Él es el amigo que nunca falla y nosotros somos los que somos malos. Nosotros somos los inconstantes, los desleales, los rebeldes y los malvados. La respuesta que da Jesús nos dice que César no tiene toda la autoridad. Dad a César lo que es de César, pero dar a Dios lo que es de Dios. Podemos ver que hay límites a lo que los gobiernos terrenales pueden obligarnos a hacer y no hacer. Hay algunas cosas, hermanos, que únicamente le pertenecen a Dios. No le pertenecen ni al gobierno, ni a su esposo, ni a su esposa, ni al pastor de la iglesia, ni a tal apóstol, ni a la persona que sale en la televisión. Hay unas cosas que únicamente le pertenecen a Dios. Y quiero hacer muy claro, ahorita mencionaba acerca de la obediencia civil, pero que quede muy claro, hermanos, que cuando el Estado, cuando el gobierno pide algo de nosotros que solamente le pertenece a Dios, estamos atados al deber de obedecer a Dios y no al Estado. Nuestra lealtad está con la palabra de Dios, con Dios mismo, con lo que Él ha ordenado en sus enseñanzas, mandamientos. No estamos nosotros atados a obedecer a un gobierno que viene a quitarnos o a cambiar la manera en la que nosotros llevamos a cabo nuestra adoración,
nuestra obediencia, nuestro culto a Dios. Nuestra lealtad está con Dios. Cada vez que la iglesia ha sido perseguida, oprimida por gobiernos que quieren acabar la manera en la que nosotros creemos, vemos que Dios respalda a la iglesia, Dios la sostiene, Dios hace que la iglesia persevere, incluso que crezca. Nuestra lealtad está con Dios. Obedecemos los gobiernos civiles, pero hay un límite. Si viniera el día de hoy el gobierno para detener nuestro servicio, porque estamos invocando el nombre de Dios, el único Dios sobre todos los dioses, que es el único que ha existido y que existirá, y nos dice, no, hay una pluralidad de dioses y tienen que también adorarlos a ellos, nosotros estamos con todo el respaldo bíblico de desobedecer a nuestros gobiernos, porque nuestra lealtad está con Dios. Eso debe quedar muy claro, que hay límites a lo que el gobierno puede obligarnos a hacer y no hacer. Nuestra lealtad está con la palabra de Dios. Entonces, la respuesta que da Jesús está llena de sabiduría. Y es una gran manera en la que Jesús contestó, que hasta el día de hoy nosotros no solamente como ellos quedaron maravillados. Yo al ver la respuesta de Jesús digo, tanta sabiduría en una respuesta tan sencilla. Obediencia a las leyes civiles, pero un límite a lo que pueden hacer y no hacer en la vida del creyente. ¿Qué es lo que sucede aquí, hermanos? Al final de la interacción entre Jesús y estos hombres, dice el versículo 17, que se maravillaron de él. Hoy en día hay muchísimas personas alrededor del mundo, de muchísimas religiones y no religiosos, que se maravillan de la sabiduría de las palabras de Jesús. Se maravillan de lo que hay en la palabra de Dios, en la Biblia en general. Se maravillan, pero ¿será esta la respuesta correcta ante lo que la Biblia nos habla? ¿Será esto lo que Dios espera de nosotros? Porque vemos aquí que hubo hombres que se maravillaron, pero no vemos un cambio en ellos. Hay muchas personas que cada domingo, imagínense cuántas iglesias hay de aquí a su casa, y que en cada lugar como este hay cuántas congregaciones aquí, 4 creo. Rentamos estos edificios. Si en cada templo de aquí a su casa hay 4 congregaciones, de la iglesia que sea, de religión o denominación de la que sea, ¿cuánta gente no va los domingos a la iglesia? Pero ¿cuánta gente no pasa por esas puertas, escucha la predicación, se maravilla por la sabiduría que hay en las escrituras, pero no cambian, pero no son regenerados, pero no meditan en la palabra, no la aplican a sus vidas? Dicen, esto es para tal persona, esto es para aquel que no le gusta pagar los impuestos o
no le gusta pagarle al IRS o al SAT o Hacienda. Esto es para tal persona. Lástima que no vino mi hijo, mi esposa, mi abuelo, mi padre. Mucha gente se maravilla de la palabra, pero no cambia, hermanos. De hecho, no solamente ellos no cambiaron, sino que estos hombres, como vamos a ver más adelante esta semana, tuercen la sabiduría de Jesús, tuercen sus respuestas. Y más adelante terminan haciendo acusaciones falsas en contra de Jesús. De hecho, en Lucas capítulo 23, versículo 2, nos dice que ellos acusan a Jesús porque Jesús está prohibiendo dar tributo a César. Cuando Jesús aquí claramente está diciendo dar a César lo que le pertenece. Entonces, ¿cuántos de nosotros, hermanos, venimos a la iglesia, nos congregamos, no únicamente el domingo, entre semana, o cuántos leen la Biblia, tienen devocionales en sus casas con la intención de aprender, de ser transformados, de ser como ese barro en manos del alfarero y ser moldeados a la imagen de Cristo? ¿O solamente leemos para satisfacer mi inquietud de conocer más, de saber más, de tener más conocimiento? Me gustan mucho las historias, son como cuentos. O es como una historia de la raza humana, pero ¿cuántos leemos, escuchamos, atendemos a la iglesia para ser transformados y ser cambiados por Él? Algunas veces, hermanos, no importa qué tan buena sea la respuesta que Dios nos dé, qué tan buena sea la respuesta en los estudios bíblicos o la predicación en domingo. Hay personas que pervierten la palabra de Dios, la cambian, la tuercen, no quieren entenderla, endurecen su corazón como lo hacen los fariseos. Aquí vemos que ellos hacen justamente esto con las palabras de Jesús, pero aún así la verdad de Dios prevalece. Aunque hombres imperfectos como nosotros forzamos la palabra de Dios, su verdad va a permanecer. Y en la respuesta de Jesús, Dios es glorificado. César fue satisfecho porque se le entregó lo que él buscaba, que era dinero. El pueblo fue edificado y sigue siendo edificado a través de pasajes como estos. Y vemos que los críticos de Jesús, los que venían a acusarle, terminaron yéndose maravillados. No seamos únicamente, hermanos, personas que asisten a la iglesia para maravillarse, para venir a escuchar o incrementar nuestro entendimiento. Y no le digo que no deje de venir, al revés. Le pido que pidamos perdón a Dios, que no seamos soberbios o arrogantes, que seamos humildes, que nos vengamos ante Él con arrepentimiento, buscando ser cambiados por Él. Que apliquemos algo de su palabra, por más mínimo que sea, en cada día de la semana, y veamos cómo Él cambia nuestra vida. Que podamos vivir para glorificarle y exaltarle de una manera en la que glorifique su nombre y vivamos en gozo y en paz, en comunión con Dios. Este es el mensaje, hermanos, del día de hoy. Con el favor de Dios, la próxima semana vamos a continuar con más preguntas, queriendo tentar a Jesús acerca de diferentes temas. Hoy nos tocó aprender acerca de los impuestos y acerca de lo que nosotros, a qué límite está nuestra obediencia civil y qué es lo que nosotros únicamente le damos a Dios. Así que si gusta puede ponerse de pie, vamos a orar para concluir. Padre, el día de hoy hemos leído estas palabras, hemos leído este pasaje de las Escrituras que sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Seguimos pagando impuestos en muchos países de Latinoamérica, Señor. Podemos ver cómo hay gobiernos injustos, gobiernos que operan con impunidad, gobiernos que nosotros a veces creemos que no merecen nuestro dinero por las cosas malas que han hecho, por los desvíos de fondos, por lo que escuchamos en cuanto a la violencia. Pero esa no es la actitud correcta, Señor. Nosotros debemos orar por ellos, debemos cumplir nuestras responsabilidades civiles. Debemos, Señor, ser de testimonio y que no haya ocasión para que otros caigan o seamos nosotros piedra de tropiezo a no obedecer con nuestras leyes civiles, Señor. Te pido por nuestros hermanos que se congregan aquí, Padre, si hay
entre nosotros personas que batallan con este aspecto, con esta área de su vida, Señor. Te pido que hoy tu palabra haya hablado con ellos, Señor. Te pido que nos fortalezcas para que en el futuro, si nos topamos, Señor, con algún creyente que tenga problemas con esta área, podamos ser de bendición para ellos, podamos edificarles, Señor. Y pedimos que en el futuro, Señor, nuestro corazón no sea pervertido, no se cambie, que nuestro corazón no se convierta en aquellos, Señor, que vienen a tentar a Jesús o que no queramos cumplir con nuestra responsabilidad civil. El día de hoy, Señor, podemos ver cómo debemos darte a ti lo que a ti te pertenece, Señor. Y no hay duda que todo es tuyo, Señor Jesús. Pero batallamos tanto para honrarte en nuestra vida, para darte minutos o horas de nuestro día, para meditar en tu palabra, para leer las Escrituras. Pensamos que 1 hora a la semana es suficiente en domingo y no es así, Señor. Tú eres el dador de la vida, el autor y consumador de nuestra salvación. Tú eres por el cual tenemos cada una de las bendiciones materiales que disfrutamos, Señor. Tú eres el que da la salud, el trabajo, nuestras amistades, el que proteges a nuestros familiares. Tú eres, Señor, el que tiene cuidado de cada uno de nosotros y mereces toda nuestra lealtad, Padre. Te pido que tu Espíritu Santo nos fortalezca y encontremos plenitud en ti, encontremos gozo y paz, Señor. Te pido que lo que sentimos al estar en este lugar, que es tu presencia, Señor, podamos continuar en ti, meditando en tu palabra, Señor, poniéndolo por obra en nuestra vida, y que bendigas a la iglesia, Señor. Pido por cada uno de mis hermanos que están en este lugar y aquellos, Señor, que están fuera, que cuides, Señor, de ellos. Y pedimos, Señor Jesucristo, que en esta semana tú nos ayudes a vivir de una manera que te glorifique, vivir en santidad. Podamos compartir con otros, Señor, las verdades de la Biblia. Te pido, Señor, que todas las actividades que tengamos planeadas sean de acuerdo a tu voluntad. Te agradecemos por cada una de las cosas que tú haces, Señor, en nuestras vidas, y pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.